No, no hubo una confiscación del buque Vela 1, como vendían los titulares o ciertos titulares. Hubo una persecución más bien. Pero el mensaje fue muy claro y ya les voy a contar lo que se sabe hasta ahora y el contexto de esa declaración de intenciones, nuevamente, del gobierno de Trump para con la narcotiranía de Nicolás Maduro. Según el canciller del régimen, Iván Gil, el Gil, Irán ofreció apoyo a Venezuela tras incautación del segundo buque petrolero por Estados Unidos. ¿Sí? Los mismos que ni se enteraron cuando les pulverizaron el programa nuclear en su cara. Bueno, esos. Lo extraño es que a nosotros nos habían contado que los buques de la Armada venezolana los iban a escoltar, pero por lo que sea, al parecer se asustaron, ¿no? María Corina Machado agradeció a los países latinoamericanos que exigieron al régimen de Maduro restablecer el orden democrático en Venezuela. Y allí, en nuestra hermana Colombia, el ELN, los Minions de Diosdado Cabello, anuncian supuesto cese de fuego unilateral. Esto por época de Navidad, pero además arremeten contra el despliegue militar de los Estados Unidos en el Caribe, porque claro, afecta a sus jefes de Miraflores. Pues de esto y más hablamos el día de hoy, lunes 22 de diciembre de 2025. Yo soy Augusto Navarro y este espacio, su espacio, se llama Político. Comencemos. En un mundo donde la geopolítica y la economía del petróleo se entrelazan como nunca antes, esta reciente persecución de un tercer petrolero por parte de la Guardia Costera de los Estados Unidos y cerca de las costas de Venezuela representa un capítulo más en esta saga de sanciones impuestas por la administración Trump contra el régimen de Maduro, claro está. Este incidente, que ha captado la atención internacional durante el fin de semana, no solo intensifica el bloqueo naval que busca, de alguna manera, cortar las arterias económicas de Caracas, sino que también plantea preguntas profundas sobre la eficacia real que esto tiene en un mercado global que además está saturado de crudo. Asimismo. Todo comenzó a principios de noviembre cuando la administración de Trump inició estas operaciones para interceptar petroleros que estaban sancionados y que transportaban crudo venezolano, a menudo vinculados a redes de evasión de sanciones que involucran la llamada flota oscura que ya hemos hablado. El sábado pasado, la Guardia Costera abordó un buque no sancionado previamente y ayer inició la persecución de otro que ni siquiera había cargado petróleo, esto en aguas internacionales, cerca de Venezuela. Esta escalada marca un cambio táctico. Ya no se limita a objetivos previamente identificados, sino que apunta a cualquier embarcación sospechosa de facilitar el comercio con petróleo sancionado, con el objetivo de aplicar máxima presión sobre empresas y gobiernos que aún hacen negocios con Maduro y se hacen la vista gorda. El bloqueo, que inicialmente involucraba 4 petroleros sancionados, ahora se expande a operaciones proactivas que podrían reducir drásticamente las exportaciones venezolanas. Sin embargo, existe esa salvedad clave, y todos la conocemos: Chevron, la gigante petrolera estadounidense, que mantiene o quienes mantienen una excepción que le permite exportar una porción del crudo, lo que significa que el impacto no es total. Esta sección subraya las complejidades de las sanciones, donde intereses corporativos estadounidenses se cruzan con objetivos políticos. Para el régimen de Maduro, esta presión adicional llega en un momento sumamente crítico. Venezuela sí posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero le voy a hacer una pregunta. ¿Sabe usted cuánto representa la producción actual del petróleo en el mercado global energético? Cerca del 1%. Y lo invito a que revise el dato. Si la venta de crudo bajara hoy al 0, por la razón que sea, el mercado global se vería afectado en un 1%. Sorpresa, ¿no? El bloqueo intensificado podría asfixiar aún más estas exportaciones, que son, por supuesto, la principal fuente de ingresos para el régimen, quienes financian desde, sí, la importación de alimentos, pero también las lealtades militares, que son un poco más costosas. Si las exportaciones caen a 0, ese escenario hipotético pero plausible bajo esta campaña, el aislamiento económico de Maduro se profundizaría potencialmente, acelerando un colapso interno o forzando concesiones en negociaciones internacionales. Sin embargo, la efectividad de estas medidas son debatibles. Históricamente, las sanciones han fortalecido esa retórica antiimperialista de Maduro,
permitiéndole culpar a Washington por la miseria del pueblo venezolano en lugar de asumir su responsabilidad por las políticas fallidas. Además, aliados como China, Rusia, Irán, los de siempre, han encontrado formas de eludir las sanciones a través de trueques, rutas alternativas y otras tantas marramucias. Y aunque esta nueva fase de interceptaciones directas podría disuadir a operadores privados, ellos siguen jugando sucio. En esencia, el bloqueo no es solo económico, es una especie de herramienta de aislamiento diplomático también, que busca debilitar la legitimidad de Maduro en todo el escenario global, especialmente en un año donde las tensiones con países vecinos como Colombia y como Brasil podrían escalar. Venezuela no es un jugador dominante en el suministro mundial de petróleo, no lo es. Y como les decía, la producción actual representa cercano al 1% de la demanda global, por lo que incluso una interrupción total generaría solo una reacción instintiva en los precios del petróleo, una especie de aumento temporal impulsado simplemente por el sentimiento del mercado, posiblemente afectando a compradores como China, que dependerían de fuentes alternativas. Pero en un contexto de sobreoferta con la OPEP+, agregando barriles, un suministro robusto de Estados Unidos y otros productores incrementando ese output, cualquier subida de precios sería muy efímera. Los analistas de bancos como Goldman Sachs y como JP Morgan pronostican una tendencia bajista de petróleo para 2026, donde la oferta bajista en precio, donde la oferta superará la demanda en millones de barriles diarios. Esto plantea una ironía. Mientras Trump busca ahogar a Maduro cortando el petróleo, el mercado global podría absorber esa pérdida sin mayores disrupciones, beneficiando indirectamente a productores como Arabia Saudita o como el propio Rusia. Esta escalada es un movimiento, sí, audaz, pero también es riesgoso de la administración Trump, que prioriza esta confrontación sobre una diplomacia que, lamentablemente, no se puede hacer con terroristas. Políticamente refuerza la imagen de mano dura contra regímenes autoritarios, apelando a bases domésticas y aliados en América Latina. Sin embargo, desde un punto de vista un poco más pragmático, las sanciones unilaterales han fallado repetidamente en derrocar regímenes como el de Maduro, como el de los Castros en Cuba o como los ayatolas en Irán, porque a menudo han prolongado el sufrimiento de la población sin lograr cambios estructurales. Y lo que yo sostengo es que estas medidas deben venir acompañadas de algo más, y usted me entiende, para lograr el objetivo. Pero ¿qué pasó con el Vela 1? Porque muchos se aventuraron a decir que lo habían confiscado, y no fue así exactamente. La Guardia Costera de Estados Unidos persiguió este tercer buque petrolero ayer domingo como parte de esta campaña militar del presidente Trump contra los buques que sirven al régimen de Maduro. ¿Y por qué importa esto? Porque la incautación planeada del buque, que está en la lista de sanciones de Estados Unidos por ser un buque petrolero rebelde, fantasma, es otra señal de que Trump quiere asfixiar la economía de la dictadura para así forzar la salida del dictador Maduro del poder sin que tenga que echar un tiro. Y es que hay que poner la lupa en un punto que casi nunca se dice, que el petróleo que venden de contrabando en ese tipo de buques no computa los ingresos del país. ¿Y sabe usted dónde va a parar ese dinero? ¿A que sí? Pregunte por las fortunas de Rafael Ramírez o de Tarek El Aissami, para yo poder contestarle que se estiman en 42.000 millones en el primero y unos 24.000 millones de dólares en el segundo. Para que usted tenga esa foto en contexto, si junta esas dos nada más, porque aún no tenemos data de lo que se ha robado la contrabandista y la pirata del Caribe Delcy Rodríguez, esos 66.000 millones representan, con cifras muy realistas, al menos 3 años enteros de la producción total del crudo de Venezuela, para que usted se haga una idea de lo que se han robado. El Vela 1, con bandera panameña, no estaba lleno de petróleo en el momento de la persecución y se dirigía a cargar a Venezuela, según fuentes familiarizadas con la acción. Hasta ahora no hay confirmación oficial de que el Vela 1 haya sido finalmente ni abordado o incautado al momento de grabar este programa, o sea, a las 5:31 de la mañana del día de hoy, a diferencia de los otros dos buques, el Skipper el 10 de diciembre y el Centuries el 20. La operación parece haber quedado en persecución activa y ya, sin resolución inmediata, posiblemente porque precisamente el buque estaba vacío y no representaba una carga inmediata para Venezuela.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya había sancionado a el Vela 1 en 2024 por transportar carga que enriqueció al grupo terrorista Hezbollah y al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la Fuerza Quds de Irán. Bloomberg, de hecho, fue el primero en informar sobre esa incautación planeada. Los otros dos buques que sí fueron interceptados por Estados Unidos llevaban cada uno entre 1.8 a 1.9 millones de barriles de petróleo, cargas que se valoran en aproximadamente 95 millones de dólares cada una, según expertos. El Skipper, incautado el 10 de diciembre, estaba en la lista de sanciones, pero el Centuries, abordado el sábado, no estaba, lo cual envía un mensaje bastante claro al narcodictador. Un alto funcionario de la administración dijo que Estados Unidos recibió el permiso del gobierno de Panamá para abordar el Centuries y el Vela 1, ambos con bandera panameña. Bajo el acuerdo Salas-Becker del 2002, los dos países han colaborado para combatir a los buques sancionados. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, es un aliado de los Estados Unidos y detesta a Maduro, según señaló este funcionario, quien además dijo que Mulino le había regalado un vestido a María Corina Machado en Oslo, donde recibió el premio Nobel. Una fuente también dijo a Axios que el Vela 1 navegaba bajo una bandera falsa mientras que Estados Unidos lo perseguía. Y es que, ampliando la perspectiva, la presión sobre el régimen, vista por Estados Unidos como el sostén también del régimen cubano, coincide con la nueva estrategia de seguridad nacional de Trump, y hablamos de eso hace un par de semanas, enfocada en dominar al hemisferio occidental. Pero también tiene un efecto secundario, y ese va dirigido contra Irán, porque Irán y Venezuela comparten una armada fantasma que transporta el crudo, incluido diluyente para petróleo en el caso de Irán. Cooperan en tecnología de drones militares y, según Jason Brodsky, director de políticas de la organización sin fines de lucro United Against a Nuclear Iran, o contra una Irán nuclear, Irán tiene agentes terroristas en Venezuela. También tenemos data de eso. La Guardia Costera contactó al Vela 1 temprano el domingo, pero decidió brevemente no continuar con la interdicción del buque. Esto lo dijeron fuentes que dieron cuentas diferentes sobre el motivo. Ambas fuentes, para Axios, coincidieron en que la Guardia Costera reanudó luego la persecución en algún momento posterior del día. Sin embargo, el Vela 1 no había sido abordado hasta la noche del domingo y no estaba claro, de inmediato, si la persecución continuaba. De todos modos, no importa, y eso lo dijo una de las fuentes. Ya no pueden ayudar a Venezuela, es un buque vacío y podemos atraparlo cuando queramos. Los funcionarios de la administración no revelan muchos detalles sobre estas interdicciones de ninguno de los buques, ni tampoco sobre el destino del petróleo en estas dos primeras incautaciones. El Skipper fue abordado e incautado junto con su petróleo bajo una orden judicial basada en que había sido sancionado por transportar petróleo que financiaba el cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán y también al grupo terrorista Hezbollah. El destino del buque Centuries y su petróleo es aún menos claro. Estados Unidos no tenía orden judicial para incautarlo, pero funcionarios de la administración Trump dicen que Estados Unidos tiene derecho a perseguir la mayoría de los envíos de petróleo de Venezuela, cuya compañía estatal, PDVSA, cuna de toda la corrupción más bestia que hayamos visto, sigue bajo sanciones desde 2019. La primera en pegar el grito fue la contrabandista, Delcy Rodríguez, quien dijo en un comunicado oficial que el país denuncia y rechaza el robo y el secuestro de un nuevo buque privado que transportaba petróleo, así como la desaparición forzada, según ella, de su tripulación, cometidos por el personal militar de los Estados Unidos de América en aguas internacionales. Pero no fue la única, claramente. Porque de acuerdo con información del Ministerio de Relaciones Exteriores que controla Nicolás Maduro, Irán ofreció apoyo a Venezuela tras la incautación del segundo buque petrolero por los Estados Unidos, el del 20. Iván Gil, el Gil, canciller de la dictadura, indicó al respecto que Venezuela recibió una muestra plena de solidaridad del gobierno de la República Islámica de Irán. Ya todos han visto los recientes acontecimientos en el Caribe, dijo, especialmente las amenazas, los actos de piratería de Estados Unidos y el robo de buques cargados de petróleo venezolano, acotaba, en una estrategia comunicacional muy poco efectiva. Porque, ¿a quién va dirigido ese mensaje? A Trump. ¿Qué le está diciendo Iván Gil? Que Irán se va a involucrar militarmente a 11.000
772 kilómetros de distancia. Lo está amenazando. Esto solo puede venir de mentes averiadas. Me recuerda a ese circo de los BRICS, ¿se acuerda? Donde juraban la victoria política cuando todos vimos que no solo Brasil, con el impresentable de Lula, se opuso a la entrada de esta rémora de régimen, sino que el resto de ese conglomerado de soñadores, por llamarlos de una manera, los veían casi con lástima, así como quien dice, ¿y estos qué hacen aquí? Tanto el Gil como el canciller de Irán sostuvieron una llamada telefónica en la que, según el funcionario chavista, Teherán ofreció cooperación en todos los ámbitos para afrontar la piratería y el terrorismo internacional que Estados Unidos busca imponer mediante la fuerza militar, según dicen los terroristas estos. El mensaje, obviamente, es para consumo interno y para hacer propaganda antiestadounidense, pero poco o nada sirve si Trump termina de decidirse a pisar el acelerador. Pero bueno, es Iván Gil y no se le pueden pedir peras al olmo, ¿verdad? María Corina Machado agradeció a los gobiernos de Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú por exigir el restablecimiento del orden democrático en Venezuela y también la liberación de los presos políticos, que tanto sufren. El reconocimiento de la líder opositora se produjo tras la declaración conjunta de estos 6 países latinoamericanos durante la cumbre del Mercosur, algo de esto tocamos el día de ayer, en la que demandaron al régimen de Nicolás Maduro el respeto a los derechos humanos, cosa que ellos ni siquiera conocen, y el fin de las detenciones arbitrarias, cosa que no harán. En su mensaje, Machado subrayó la importancia del apoyo internacional. En nombre de los venezolanos, agradecemos a los gobiernos de Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú por manifestar con firmeza su compromiso con la democracia y los derechos humanos en nuestro país, y así también por exigir el fin de las detenciones arbitrarias y la liberación de los casi 1000 presos políticos en manos del régimen de Maduro. La Premio Nobel de la Paz consideró que la solidaridad regional es fundamental en la lucha por la libertad y la justicia en Venezuela. No hay de otra forma. La declaración conjunta firmada el 21 de diciembre en Foz do Iguazú, en Brasil, durante la cumbre semestral de Mercosur, fue suscrita por los presidentes Javier Milei de Argentina, Santiago Peña de Paraguay, José Raúl Mulino de Panamá y autoridades de Bolivia, Ecuador y Perú. El documento expresó una profunda preocupación por la crisis migratoria también, la crisis humanitaria y social que atraviesa Venezuela, e instó a la liberación inmediata de estos presos políticos, así como a la garantía del debido proceso legal y a la integridad física de los ciudadanos privados arbitrariamente de su libertad. El texto difundido por el gobierno paraguayo evitó hacer referencias directas, sin embargo, a los Estados Unidos o al despliegue militar en el Caribe, optando de manera muy inteligente por un tono moderado. Sin embargo, la ausencia de Brasil y Uruguay, qué mal lo de Uruguay, entre los firmantes evidenció las divisiones internas del bloque. El presidente brasileño, el ex convicto Lula da Silva, rechazó la posibilidad de una intervención militar en Venezuela y advirtió que una acción de ese tipo sería catastrófica y que crearía un grave precedente para toda Sudamérica. Y Uruguay tampoco suscribió la declaración, lo que por supuesto profundiza la fractura regional con respecto a la estrategia para abordar la crisis venezolana, porque que se enteren los uruguayos, sí, le están sirviendo a unos terroristas y narcotraficantes. Pero bueno, allá ustedes. Hablando de guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional anunció el domingo, ayer, el cese del fuego unilateral en Colombia frente a las Fuerzas Armadas del Estado por las festividades de fin de año y de Navidad, según un comunicado difundido por el grupo criminal. La medida ocurre pocos días después de un trágico ataque que el ELN hizo con drones y explosivos y que dejó 7 soldados sin vida y 30 heridos en una base militar en el norte del país. En su mensaje, la guerrilla criticó además el despliegue militar del Caribe que está llevando a Estados Unidos. ¡Ja! ¡Qué descaro! Cuyo gobierno, el de Trump, ha asegurado que el ELN junto con la guerrilla operan abiertamente dentro de Venezuela y los vincula con el narcotráfico que llega a Norteamérica. Claro que sí. Y es que anunciaban los descarados. Mientras el gobierno de Estados Unidos despliega sus tropas por el Caribe para amenazar, agredir y saquear a los pueblos y naciones de nuestro continente, el Ejército de Liberación Nacional envía al pueblo colombiano un mensaje claro de paz, así como lo está escuchando, declarando un cese unilateral de fuego para esta temporada de festividades navideñas y fin de año, comunicaron los rebeldes, muy pacíficos ellos. La dirección de la guerrilla ordenó a todas sus estructuras no realizar operaciones militares ofensivas en contra de las Fuerzas Armadas del Estado, según se precisó en esa notificación.
El cese del fuego, de acuerdo con lo indicado en esa carta firmada desde las montañas de Colombia por el grupo insurgente, iniciará el 24 de diciembre y se extenderá hasta el 3 de enero de 2026. Aclaramos, decían, que no es política del ELN realizar operaciones militares que afecten a la población. Son, según ellos, los órganos de inteligencia del Estado y los grandes medios que funcionan a ellos quienes adelantan una guerra comunicacional pretendiendo crear una falsa imagen con base en mentiras. Dice el texto. Esta semana, el grupo guerrillero decretó un confinamiento de civiles y también amenazó a las fuerzas del orden en regiones que están bajo su dominio. Estados Unidos ha señalado al ELN fuertemente, así como al Clan del Golfo, en medio de la fuerte lucha antidrogas del presidente Trump en la región, una campaña en la que el republicano considera que su homólogo, Gustavo Petro, no hace lo suficiente por cooperar. Y es que además, los guerrilleros dijeron, en estos tiempos de agresión del imperio norteamericano, el ELN está presto junto a los patriotas a defender la soberanía de Colombia, frase que parece sacada de cualquier discurso chavista. Los diálogos de paz entre el gobierno de Petro y el ELN, entre tanto, siguen suspendidos desde 2024. Recibimos este mensaje con cierto alivio, pero también con angustia. Escribía en su cuenta de X Iris Marín, titular de la Defensoría del Pueblo, y agregó que en las acciones del ELN se observan daños sostenidos a la población civil. La defensora explicó que el cese debería alcanzar también las hostilidades con los otros grupos armados con los que el ELN se anda enfrentando, o sea, lo que llaman la disidencia de la FARC. Petro intentó negociar la paz con el ELN tras su llegada al poder en 2022 como parte de esta política que bautizó como la paz total, para así tratar de desmovilizar a todos los grupos armados del país mediante el diálogo. Pero la mayoría de los acercamientos, no obstante, han quedado detenidos sin mayores avances, mientras que la oposición en Colombia denuncia lo que es claro a toda vista. Las organizaciones ilegales del país siguen creciendo desde la llegada al poder de la izquierda. Pero ¿cómo van a haber avances si para Petro el tema con el ELN es prácticamente un conflicto de intereses? ¿A que no, verdad? Bueno. Saludos especiales el día de hoy para Gustavo González, para Víctor Espinosa, para Jonathan R., para Marjorie Parra, para José Luis Martínez, Gilberto Morales, Eduardo Fuentes, Amka Graffi y para Osvaldo Mejías, todos por apuntarse a la membresía del canal. Estamos sumamente agradecidos porque ese compromiso nos ayuda mucho a continuar con esta labor todos los días. De igual manera, para los panitas, Martín Serpa y también Lesama por el Mundo por sus super thanks. Falta poco, Lesama, claro que sí. Bendiciones para todos por sus aportes y para ti también, que llegaste hasta esta parte del video, porque cada interacción cuenta. Por eso siempre decimos, comenta, dale like y comparte el video, porque no cuesta nada y vaya que nos ayuda muchísimo. Es rápido, es gratis y marca la diferencia. Si no lo has hecho, chequéate ahí, suscríbete y sigamos dando la pelea juntos. Libertad o nada, señores, porque seremos libres.